Tomemos aquí un... Ah, pero llegó Cristian. Cristian, buen día. ¿Cómo amaneces? Hola ingeniera, buen día, ¿cómo están? Bien. Cristian, en el grupo, el compañero Félix nos acaba de compartir el enlace de TypeScript con la que él estaba trabajando el, el lenguaje para codificar. Hoy vamos a hacer una pequeña, más práctica el curso porque vamos a tratar de codificar los ejercicios que quedaron de la parte algorítmica. Ok, aquí ya lo tengo el TypeScript, ya tiene de una vez montado. Quitemos los temas, ni las estoy en el JS estilo index. Ok, permítame yo. ¿Cuál es el mensaje? Mi mensaje sería: ya voy, chicos, un momentico, permítame yo cargo de una vez también la aplicación. O si tú tienes alguna plataforma en la cual quisieras hacer la parte del trabajo, entonces también no hay ningún problema. Permítame compartir aquí la pantallita. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a todos. Permítame tomar aquí este capture y voy a compartir la pantalla. Permítame yo me escondo el video aquí para trabajar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Acuérdense que tenemos esta guía de la parte algorítmica. Vamos a hacer como una pequeña práctica recordando lo que es nuestra lógica de programación y cómo vamos a codificarla. En este caso, el lenguaje de programación que nos sugiere la plataforma para realizar esa interpretación de nuestro algoritmo y llevarlo a un lenguaje de programación es JavaScript. Aquí en el chat el compañero Félix nos compartió, les reenvío nuevamente para los que ingresaron después, tengan también. Vamos a trabajar en esta plataforma. Esta plataforma es aquí en línea, donde directamente nosotros, ya la estructura la tiene montada. Simplemente lo que vamos es a trabajar directamente con el código en JS. Les recomendé a 3W School. Para mí esta plataforma en línea, que también es un tutoriales, es muy buena. Me parece a mí muy, a ver, yo lo tengo, yo creo que estoy logueada aquí. Me parece a mí genial porque lo tiene muy organizado, tiene videos. Recuérdense que de todos modos el material de apoyo que ustedes van a utilizar va a depender con el cual se identifiquen mucho mejor. Esta me parece muy básica en el sentido que lo organiza todo muy detalladamente, desde la parte más simple hasta lo más complejo. Y todo ello está muy bien organizado. A ver, yo quiero trabajar, permítame aquí de una vez, y vamos a buscar aquí JavaScript. Aquí lo tengo. Entonces aquí está todo lo que nosotros vamos a necesitar de JavaScript, lo tiene aquí muy organizadito. Ustedes pueden trabajar con cualquier herramienta con la que manejemos. Revisamos nuestra guía de aprendizaje y aquí tenemos entonces, chicos, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, ingeniera, yo la escucho bien. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a revisar en nuestra guía de aprendizaje los ejercicios. Energía, no, esto es más acá, dispositivo. Les comentaba a Félix que ya había corregido muchas evidencias de las que ustedes montaron en territorio. Revisen por favor que hay algunas que tienen observaciones para que me reenvíen, u otras que tienen observaciones. No estuvo mala las evidencias, pero hay que mejorarla. Entonces hay detallitos que necesitamos revisar allí. Aquí están los ejercicios. ¿Ok? Empezamos. Esta parte del ejercicio de calcular el perímetro y de las figuras, ¿se entendió o hacemos uno solo? Porque yo creo que los demás se manejan bien.
Feli, esta es la guía en la que tuvimos la parte de practicarnos, la que habíamos solicitado, lo que era la parte de estructuras de almacenamiento. ¿Qué son estructuras de almacenamiento? Las estructuras de almacenamiento, vamos a hacer un pequeño recuento, una introducción a lo que significa esto a nivel de programación. Cuando todo lo que manejamos a nivel de programación se trabaja a través de un espacio de almacenamiento que lo llamamos variable. ¿Qué pasa con las variables? Cuando son fáciles de manejar o realizar en este caso los cálculos que se generan o que vamos a programar, ya sean aritméticos o lógicos, cuando yo tengo un número limitado de variables. Pero ¿qué pasa cuando mi número de variables aumenta y yo ya tengo en este caso 1000, 2000 o 3000 datos que debo procesar? Obviamente yo no voy a reservar un espacio de memoria para 1300 datos. Imagínate la cantidad de código que tengo que lanzar allí. Se trató de facilitar este proceso a través de las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas me incluían dentro de una variable llamada contador o llamada acumulador esa cantidad de datos repetitivos y simplemente al final me daba un total. Pero ¿qué sucedía en el caso que yo no necesitaba solamente el total, sino almacenar cada uno de esos datos que se incluyeron en el proceso? Allí es donde surgen lo que llamamos estructuras de almacenamiento. Una estructura de almacenamiento es algo así como una analogía a un edificio, donde yo voy a emplear el mismo espacio de memoria que tengo para una variable. Ahora voy a utilizar un recurso que me dice que si los bytes son múltiplos de 2, porque ese fue el principio que se utilizó, si yo tengo un byte que es 8 bits, entonces tengo 2 a la 3 es 8. Si en la misma potencia yo puedo trabajar con la misma base, sigue siendo 0 y 1, que son en este caso los dígitos binarios, yo pudiese trabajar 2 a la 4 o pudiese trabajar 2 a la 5 y así sucesivamente fue que se fue incrementando esa capacidad de almacenamiento al permitir en la misma espacio de almacenamiento crear herramientas. En este caso simplemente lo que se manejó es que yo podía agruparlos en un bloque que se llama estructura de almacenamiento y ese bloque yo lo puedo ir orientando o ir identificando con un índice y eso es lo que llamamos la estructura vector. A ver por aquí, manito levantada. Ese es el menú. Es válido también porque para no hacerlo por separado, en este caso Feli nos indica que trabajó este ejercicio. A ver, me perdí. Aquí. Trabajó el ejercicio de muchas áreas donde simplemente lo manejábamos con un switch. Mi switch es una estructura condicional donde tenemos no solo una respuesta sí o no, sino que yo puedo tener diferentes ejecuciones de mi programa dependiendo la respuesta de una única variable llamada opción. En este caso se manejaron de esta manera. Yo ingreso los valores los valores que se van a manejar y simplemente hago el cálculo. Fíjense una cosa, vamos a hacerlo así rápidamente. Aquí yo voy a hacer el algoritmo y ustedes después lo codificamos en este caso al lenguaje. Yo voy a leer aquí los valores. Vamos a leer A, B y C. Yo los leo juntos. Yo mando el mensajito. Y en el caso de que, fíjense que aquí también tenemos el switch, pero vamos a hacerlo con una sola variable. En este caso vamos a hacer un solo cálculo y hagamos el primero que tengo allí, el perímetro del triángulo. Entonces hago mi cálculo y ahora yo digo que perímetro para mí sería, pero no definí. Entonces, a ver, vamos a primero hacer este cálculo aquí y yo digo que para mí A más B más C. ¿Quieren A más B más C? Llamémoslo perímetro. Y aquí muestro el perímetro.
ya tengo uno de los cálculos, la parte de lógica. ¿Qué es lo más importante a nivel de programación? Que entendamos cómo vamos a aplicar las herramientas que conocemos o los recursos que manejamos para poder resolver. Eso es lo que se pretende con estas guías. De igual forma me lo está pidiendo que lo haga en JavaScript. A ver, yo tengo TypeScript aquí, listo. Entonces, obviamente, para ingresar, entonces yo vengo acá y me ubico en una parte. A ver, comencemos. Aquí está. Entrada de bala. Ay, pero... De esta manera, la palabra let, en este caso, me va a permitir trabajar con una reserva de memoria de una vez asignando un valor, ¿ok? Puedo trabajarlo tanto con la palabra var o con la palabra let en el caso de manejar la estructura. Me indica que en este caso la palabra let no puede ser utilizada de esta manera. ¿Por qué? Porque let, si quiero un solo valor, lo utilizo como una variable. A ver, aquí tenemos... Manejado según la definición, cualquiera de las dos me puede permitir trabajar. Aquí tenemos también, yo lo estaba trabajando aquí con la que nos manejaba la herramienta el Play Code. Permítame. Arreglos. Si son constantes, aquí estoy. Aquí está mi arreglo, ok. Pero en este caso no voy a definir los valores, debo leerlos. A ver, chicos, recuérdenme por favor la estructura que me permite insertar desde teclado, desde consola. Este es para imprimir. Necesito leer, pero en este caso, según mi ejercicio, permítanme aquí, yo necesito verificar si los valores aquí ya lo tengo. ¿No es un prompt, ingeniera? ¿Ah? La sentencia que solicita datos en JavaScript no es un prompt. Lo escribes allí, es que no, de verdad aquí no recuerdo la parte, porque son tantos lenguajes que uno, para trabajarlo de verdad, a ver, yo quiero aquí, pero busquémoslo aquí a lo facilito con este. ¡Ay! Ustedes me van a perdonar, pero hay una cosa súper espectacular que he trabajado con ella, y esto te da toda la codificación. Ustedes han manejado esta estructura, ¿verdad? ChatGPT sí. Sí. Ay, debo loguearme. Permítanme un momentico. A los que no lo han usado se los recomiendo. En mi caso yo lo uso cuando no encuentro un error o cuando no doy con el chiste, lo uso es para que me diga el error, pero de resto. Pero vamos a usarlo. Vamos a usarlo aquí para que nos diga el código de una vez. A ver. Aquí, ¿cómo introducirme? Pero es que Java útil es Java, no es JavaScript. Bueno, fíjense lo que hace toda la herramienta. Me encanta todo lo que hace este aquí. Vamos a reestructurar la pregunta. Leer.
nos dio aquí en la menos el básico, que es lo que tú me decías en este caso, que estaba trabajando con el prompt. Vamos a utilizar el prompt que nos da que nos está manejando el aquí y lo hacemos aquí. ¿Qué nos dice en este caso? Fíjense. Vámonos, aquí tenemos este HTML que tengo aquí. A ver, pues vamos a ingresar el valor. Ingresa el valor del a ver. Vamos a ingresar el valor del primer lado. Ay, pero él sigue ejecutándolo. Permíteme. Si yo escondo la consola. No será, este será A. A va a ser igual. Ingeniera, si quiere, para que no le pase eso, quítele la T a la palabra prompt para que la deje hacer, para que no se vaya ejecutando. Y ya cuando lo vaya a ejecutar, sí le pone la letra T. ¿Él lo está ejecutando en tiempo real? Sí, entonces si quiere termina de hacer la sentencia y cuando ya lo vaya a ejecutar, ahí sí le pone la letra T. Para que no le salte la ventana emergente. A ver. Aquí yo no debería mostrar. En este caso es HTML. Yo estoy leyendo A, B y C. Leemos el valor de A, de B y de C. Vamos a ver si me lo permite aquí. Tengo A, C, A, B, segundo, tercero. Yo digo que perímetro para mí sería igual a A más B más C. Cierro perímetro no lo tengo definido. Aquí voy a decir que igual a 0 para arrancar su definición. Lo defino y ahora lo muestro. Si aquí lo quiero mostrar en el HTML, a ver, vamos a ver. Yo mostraría aquí directamente, a ver, el perímetro es y mostraría aquí a perímetro, output, salida de datos, mostrar variable, mostrar variable, Por lo general lo hacen con document.write o con console.log. aquí lo tenemos en la parte del material de formación, lo maneja aquí. Acuérdense que aquí él nos está diciendo continuar y entonces aquí tenemos la parte de las operaciones básicas. Console lo muestra de una vez directa. Vamos a trabajar así como lo manejo aquí el material de formación, a ver qué nos dice, a ver, mi JS que nos contó. Igual. Entonces, según nuestro material de formación, como lo manejamos aquí, yo puedo concatenar, en este caso con el símbolo de más,
concateno las operaciones. Si yo ya tengo el cálculo hecho, lo tengo acá, entonces yo voy a trabajar, quitemos esto de aquí y trabajemos con un console log que lo tengo aquí. El área del perímetro es más perímetro. Él va a estar siempre pidiéndome aquí y no me va a... Tenemos error, no se ha definido. Aquí tenemos, ya. Cuando trabajamos con esto, le está tomando el PRON y me está tomando la variable. Tenemos que hacer la conversión que nos sugirió aquí nuestro chat GPT. Tenemos que hacer el parse. A ver, vamos a copiarlo para que me pregunte. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos consola para lectura de datos, todos los valores que se asumen como texto. Y entonces existen funciones de conversión, que es esta que tenemos aquí, que me va a permitir, cierro doble aquí, me va a permitir que lo que yo estoy ingresando por el mensaje de Windows, en este caso, lo convierta a un valor entero, porque obviamente no podemos realizar cálculos aritméticos con letras. Vamos a ver, ingresamos el primer valor 3, el segundo valor 4, serían 7, y otra vez 3 serían 10. A ver, lo mostró por la consola. Tengo la consola minimizada. A ver, no visualizo el resultado. Vamos a ver en qué mi index lo corre, lo ejecuto. El área del perímetro es 10. Entonces aquí ya lo tengo. Pero aquí está la consola. Si lo sumo correcto, lo mostró como debe ser. Lo está mostrando directamente en el JS, no en el HTML. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. ¿Qué estamos combinando? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos empleando esta pequeña ventana de Windows. Lo que pasa es que es una ventana que lo está ejecutando en tiempo real la plataforma, y por eso me lo pide tan rápido. Estamos trabajando con la definición, el prompt, para capturar a través de una ventana Windows los valores de entrada. Estamos definiendo las variables. Vamos a trabajarlo. Cerramos aquí. En realidad no he manejado mucho esta plataforma, pero la idea era trabajar con algunas de las que ustedes manejaban allí. ¿Qué tengo acá, muchachos? Vamos a poner esto un poquito más grande para visualizar. Fíjense que lo importante de esta parte no es tanto la sintaxis del lenguaje, porque eso lo podemos conseguir en internet. En este caso, fíjate lo que me apoya un poquito con ChatGPT. También tenemos el material aquí en plataforma. Ustedes tienen allí unas instrucciones cómo trabajar la definición de variables y cómo mostrarla. El detalle que tenemos aquí es que ya las variables, al menos los valores con los que se está manejando en este material de formación, ya vienen predefinidos. Es decir, yo defino la variable y le asigno de una vez el valor. No estoy utilizando la ventana con la que estoy trabajando para capturar, en este caso, los valores introducidos por el usuario. Fíjense que lo importante es manejar la parte lógica. ¿Qué tenemos aquí en este ejercicio que hemos compuesto en este momento? Estamos definiendo las variables, pero las estoy pidiendo capturadas de teclado, es decir, para que el usuario introduzca cualquier valor y no un valor que yo tenga definido. En este caso, estoy empleando
la sentencia let, que me permite reservar ese espacio de memoria, y tengo una composición de funciones empleadas en script. ¿Por qué? Porque todo lo que leemos desde consola siempre va a ser de tipo texto. Si yo quisiera manejarlo como un número para hacer alguna operación aritmética, tengo que hacer una conversión. Esa conversión es la que me permite esta función que se llama parse. Parse es conviértemelo a entero. ¿Qué voy a convertir entero? Todo lo que está, en este caso, dentro del paréntesis. Cuando yo ingreso al paréntesis me doy cuenta que lo que tengo es simplemente una captura desde teclado de un valor. O sea, independientemente del número que nosotros coloquemos, el prompt siempre va a capturar eso como un texto. Para poder hacer algún cálculo tengo que llevarlo a una parte numérica. La conversión lo hace el parse int. Me convierte todo lo que está leyendo de teclado, me lo convierte a un número. ¿Para qué tengo que convertirlo a número? Para poder hacer una operación aritmética. Todo lo que es matemático no se debe realizar con valores numéricos, no con letras. Defino la variable donde voy a almacenar, en este caso, el resultado, realizo la operación y lo imprimo. En este caso es por consola, imprimo tanto el mensaje como el valor que está almacenado dentro de ese cálculo. Ya lo tengo definido. Fíjense que la estructura que se maneja es igual a la que hemos definido en la parte algorítmica. La práctica de todo esto es conocer o desarrollar nuestra lógica de programación cuando estemos en presencia de estos ejercicios. Entonces, vámonos al siguiente. Estos se van a manejar de la misma forma. En el caso, como dijo Félix, se puede trabajar un switch y escoger cuál figura deseas conocer. En este caso, quieres conocer, fíjate que aquí podemos tener hasta un doble switch o una doble condición. El switch nos trabaja la figura y podemos tener una condición si es área o es perímetro. O trabajarlo por separado, el área de un triángulo, el perímetro de un triángulo, y así sucesivamente con muchas opciones. Ya este segundo ejercicio sí vamos a trabajar con la parte de lo que son las edades, que es un vector. Entonces vamos a apoyarnos un poquito con la herramienta que vamos a trabajar con PowerPoint, que es la que tengo aquí local, aunque hay muchas que podemos manejar directamente. Entonces quiero hacer la parte gráfica, ¿ok? Una estructura de almacenamiento, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a insertarlo, cualquier texto, yo tengo aquí esta variable, por decirlo. Tengo un espacio de memoria reservado para una variable que se llama A, que está identificada con la letra A y que tiene una estructura de 8. Yo puedo también dimensionar vamos a insertar una tabla que tenga una fila aquí. Esto que tengo aquí en este momento no, pero vamos a tratar de que nos quede en blanco para poder ver. Esto lo que tengo aquí es un vector. El vector me dice que en este caso, en la misma espacio de memoria, ojo, hablando a nivel de definición de estructura, yo puedo tener un espacio de memoria para una sola, en este caso un solo valor, o también puedo definir un vector, llamémoslo así, o puedo definir esta estructura que se llama vector, que puede tener n cantidad de dimensiones, y también se va a montar, en este caso se está definido con el mismo manejo que se le puede dar a una variable que tiene un único valor. ¿Por qué se crearon los vectores? Los vectores se crearon por esa necesidad de almacenamiento y no perder la información, sino que siempre se quede permanentemente allí. ¿Qué características tienen los vectores? Los vectores tienen dos estructuras básicas que son las que los definen. Aquí van a estar el índice y aquí van a estar su valor.
Estas dos estructuras son las que van a, en este caso, a definir lo que corresponde a mi señor vector. Permítame, este aquí, yo lo saco. Ay, no, este no era. Este. Todo lo que yo tengo aquí, desde comienza hasta que termina la definición, tienen que estar asociados a un índice. ¿Qué refiere el índice de una estructura de almacenamiento? El índice de la estructura de almacenamiento es la que me va a permitir conseguir la posición. El índice no es más que la posición del valor. ¿Por qué la posición? Porque yo estoy... Aquí vamos a comenzar. Este tiene índice, es 0. Este es el índice más 1. Y así sucesivamente me va a permitir ubicar los valores. ¿Cuál es la otra estructura que tenemos asociada a un vector? La otra estructura que tenemos asociada al vector es, si yo ya les definí, como les decía al principio, una analogía como una especie de edificio. Yo ya tengo dentro de mi edificio, pero aquí tengo Buen día. Tengo en este momento una casa que tiene muchos cuartos. Tengo una casa con muchos cuartos y cada cuarto es un espacio donde yo voy a almacenar. Tengo que identificar a cuál cuarto es que yo voy a empezar a ingresar a las personas. Eso es lo que se refiere a la parte del índice. El valor obviamente va a representar ese dato que nosotros vamos a introducir dentro de cada uno de esos vectores. Por ejemplo, 5, 4. ¿Cómo identifico el valor que está dentro de un vector? Primero debo asociar a la posición a la que pertenece y después lo llamo. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo identifico? Ya vemos que este vector se llame notas. Si este vector se llama notas, vamos a recoger este término aquí. El valor que representa ese elemento significativo que tenemos almacenado debe llamarse de la siguiente forma. ¿Cómo lo identificamos? Yo debo indicar el nombre del vector, se llama notas. Dentro del corchete yo voy a colocar, en este caso, si se maneja, la posición en la cual está en este caso, el valor al que yo deseo trabajarlo. De esta manera nosotros identificamos un vector, los datos dentro de un vector. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a mover de esta forma. Cuando se va, pero si todos arrancan en la misma posición, todos están de forma, en tecnología, por decirlo de alguna manera, ubicados en el mismo espacio que cualquier otra variable, ¿cómo hago yo para saber o para ir incluyendo este movimiento que van a tener cada uno de ellos? Allí es donde se asocian a una estructura repetitiva. ¿Por qué a una estructura repetitiva? Porque la estructura repetitiva es la que de forma incremental me va a permitir, si esta vale 0, en el siguiente movimiento del ciclo, más 1, esta ya vale 1, en el siguiente movimiento del ciclo ya vale 2, y así sucesivamente me va a ir permitiendo el desplazamiento en cada una de las posiciones del vector. De la misma forma como yo ingreso con mi estructura repetitiva, que va a llegar hasta el tamaño límite de mi vector, yo voy a manejar todos los datos que están dentro de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier operación de mi vector yo necesito tener asociada una estructura de ciclo, es decir, una estructura repetitiva que me permite el movimiento a través de las diferentes posiciones del vector, es decir, que me va a permitir lo que llaman el recorrido. El recorrido significa tener que desplazarme por cada una de las posiciones que tiene el vector. ¿El vector puede tener posiciones vacías? Sí. Puede tener posiciones negativas, puede tener cualquier valor, porque el vector simplemente es esa estructura que me va a permitir el almacenamiento. El almacenamiento en un espacio de memoria definido como vector y que me va a permitir a su vez tener almacenadas diferentes. Cuando bajamos con estructuras de almacenamiento, ellos tienen que ser todos del mismo tipo, o sea, la más básica llamada vector
si yo lo definí vector de tipo entero y que se llame notas, obviamente todos los valores que van a estar dentro de ese vector tienen que ser de tipo entero, porque si no me va a dar un error. Si yo definía el vector nombre de tipo carácter, entonces o la string, obviamente todos los valores que van a estar dentro de este vector representan cualquier carácter dentro del alfabeto. Ya sabemos que al definirlo tipo string pueden ser números o pueden ser letras. Muy diferente a cuando sean definidos de tipo entero, que solamente van a tener números. Esta es una de las características por las cuales han mejorado las estructuras de almacenamiento para poder permitir el ingreso de diferentes, en este caso, valores, porque para que no sean solamente del mismo tipo. Pero así se trabaja una estructura, en este caso llamada vector. Mi índice es la posición donde voy a almacenar el dato y el valor representa ese elemento significativo que yo estoy almacenando. Entonces, esta parte de cómo se compone un vector se entendió, muchachos. Sí, ingeniera, en parte sí. Sí, señor. Ok, entonces, una vez identificada mi estructura, es que yo siempre me lo imagino como la casa y los muchos cuarticos. Vamos a trabajar entonces la parte algorítmica de cómo resolvemos al menos el primer ejercicio. Vamos a aumentar aquí, vamos a hacer el segundo. Aquí, tengo este segundo que está acá. Vamos a desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas. ¿Qué tengo en este momento? Tengo la definición de un grupo de 10 personas. Quiere decir que ese es el límite de mi vector. En un vector de 10 enteros. Ya me está de una vez indicando qué tipo de datos va a manejar el vector. Entonces nos vamos aquí a nuestro ejercicio. Vamos a crear uno nuevo. A dimensionar. Permítame aquí recordar con nuestro tutor cómo dimensionábamos vectores aquí en Pseudocode. Arreglos, aquí está, dimensión. Entonces el nombre y el máximo y el mínimo, así se trabaja un vector. Y también me permite trabajar, bueno, ahorita vamos a trabajar solamente con la parte de vectores. Definición explícita, es decir, qué tipo de datos vamos a manejar dentro de este vector. Definir, no, estamos aquí, tipo de arreglo, entonces se llama dimensión. Me está diciendo que vamos a tener, entonces sería dimensión, aquí está, vamos a escribir, se dice que vamos a tener edades, vamos a llamarlo edad. Vamos a llamarlo edad. Y debemos indicarle cuánto es el tamaño que va a tener. Tenemos, en este caso, esperaba fin de la expresión. Vamos a ver si tenemos algún... es que tenemos que utilizar, a ver. Nos fuimos para donde nos correspondía. Devolvámonos, estamos aquí. Se escribe de esta manera. Dimensión, de entre paréntesis colocamos, me faltaron los dos corcheticos y el punto y coma, fueron los dos corcheticos aquí. Este abre, este cierra, este abre, edad, no es válido mi identificador. Profe, creo que en vez de los paréntesis van corchetes. Él los trabaja con corchetes, vamos a ver. En realidad, por excelencia siempre se han manejado los corchetes para definir cualquier. Vamos a cerrar aquí. Quitemos estos cositos. Ahora sí, muchas gracias, muchachos. Eso es lo importante, que estemos pendientes. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjense que la sintaxis que se emplean, ya sea hasta aquí pseudocódigo o en cualquiera de los lenguajes, eso ya está definido. Lo importante es conocer cómo lo vamos a hacer.
Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Vamos a dejar la parte del algoritmo aquí y vamos a tratar primero de entender cómo vamos a resolver este ejercicio. Me dice que yo voy a tener un vector de 10 personas. Entonces, yo asumo, vámonos aquí a nuestro ejercicio. Esto se supone que va a ser de 10. Yo voy a definir un vector que va a tener 10 espacios aquí. Ahí vamos bien. Ya identifico que es una estructura lineal, una estructura de almacenamiento de datos que tiene una sola dimensión. ¿Por qué lo llamamos dimensión? Porque yo puedo almacenarlo así de forma, en este caso horizontal, y puedo también almacenar de forma vertical. Cuando combino filas y columnas es lo que llamamos una matriz, y cuando solamente tiene una dimensión es lo que llamamos vector. Ya tengo un vector, obviamente que aquí en nuestro vector se va a llamar edad, que va a tenerle la edad de 10 personas. Cuando regreso, entonces me está diciendo que en ese vector yo voy a almacenar la edad de esas personas y a su vez yo voy a ir, en este caso, haciendo un conteo. Fíjense, un conteo de que cuando me hablan de cantidad, yo sé que en este momento voy a utilizar un contador. Voy a contar las personas que son menores de edad. Entonces, aquí hay una condición. ¿Cómo sé yo que una persona es menor de edad? Que ese valor que tengo yo ahí dentro de la estructura de datos llamada edad, yo lo voy a comparar con la misma condición con lo que se trabajó anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar ese dato que tengo aquí almacenado en ese vector, que en este caso no se llama notas, sino que se llama edad, y yo voy a hacer esa comparación. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando un condicional. Yo digo, si la edad que está así tal cual como está en el vector, obviamente que no se va a llamar 1, sino que se va a llamar según la letra con la que nosotros definimos o hacemos el manejo del ciclo. Si la edad que está dentro de esta estructura, que la identifico que es una estructura porque está entre corchetes, está en la posición, ¿cuál posición? La posición que en este momento me está definiendo el ciclo que se está moviendo. Si la edad de esa persona es menor a 18, quiere decir pero en realidad ya esto no se usa porque ya muchas estructuras ya lo tienen aquí. Aquí voy con la primera. Si es menor a 18 quiere decir que estos son menores de edad. Entonces yo los cuento. Llamémoslo aquí. Menor de edad va a ser igual a menor de edad definí el primero. ¿Qué quiere decir el ejercicio? El ejercicio me está diciendo que una vez que yo ya tenga mis datos llenos, voy a hacer un ciclo que me va a permitir ingresar los valores. Para yo trabajar con los datos que ya tengo insertados, generalmente cuando uno trabaja con estructura lo hace como por módulo. Siempre hay un módulo de carga. Tiene que haber el módulo de las operaciones o los procesos que tú vayas a realizar con ese vector y el módulo de impresión. ¿Por qué? Porque para poder mostrar los valores que están dentro de un vector o dentro de una estructura de almacenamiento, tengo que emplear una estructura repetitiva. Entonces aquí nos volvemos expertos manejando estructuras repetitivas porque son las que me van a permitir el desplazamiento a través de diferentes posiciones que tiene ese vector. Todo lo que tengo aquí en este ejercicio son simplemente condiciones que yo voy a aplicar una vez que ya tengo los datos almacenados dentro de esa estructura. Mayores de edad, obviamente que si yo trabajo con un sí para el menor, en este caso lo maneje 18, obviamente el else sería los mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo por el contrario, en este caso para mí serían, vamos a permitirme subir esto un poquito acá y hagamos esto un poquito más pequeña para que me permita, al revés. Obviamente que mi else sería el mayor. Entonces aquí no sería menor, sino que sería mayor. Con el mismo condicional, yo estoy contando los que sean menores y los que sean mayores. Según, a medida que, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo vamos a estructurar. Que a mí me pedirse cuántos adultos mayores hay. Cuando yo hablo de un adulto mayor, tiene que ser una edad mayor a, ellos son 55 años, ¿no?
Entonces quiere decir que lo primero que hago es establecer cuáles son esos condicionales que me están pidiendo allí. Ya tengo mi primero, lo puedo poner por aquí escondidito, aquí a un ladito, y para manejarlo. Ahorita lo estructuramos. Ya tengo el primero acá. Subió demasiado. Me está diciendo que también debo saber cuáles son adultos mayores. Entonces, adulto mayor, yo puedo trabajar que si los datos que están dentro de este vector son mayores, obviamente que mi signo va a cambiar, y yo trabajo aquí un tope, un adulto mayor es de 55 años, entonces quiere decir que aquí en este momento yo voy a contar adulto mayor, llamémoslo así. Adulto para mí sería igual adulto más 1. ¿Por qué más 1? Recordemos cómo se define una estructura de contador. Cuando yo adiciono un valor constante, que siempre va a ser en este caso el mismo, que me está automáticamente incrementando el valor en una unidad, o es decir, un evento nuevo, esa estructura se llama contador y solamente se va a activar, por decirlo, o solamente se va a incrementar y subirle la unidad determinada cuando la condición se cumple. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Si la edad que está almacenada dentro de esta estructura es mayor a 55, yo lo voy a contar. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, que son tantas condiciones a veces que están definidas en el problema? ¿A quién estoy en este caso contando cada vez que defino una estructura de contador? ¿Por qué se le llama estructura? Se les llama también a ellos como un elemento de estructura que se maneja en este tipo de procesos, porque su valor nunca va a ser el mismo, siempre va a estar en este caso cambiando, y va a estar cambiando en función de ese valor que nosotros vamos a adicionar. Si el valor es fijo y constante, se llama contador. Si el valor es otra variable que se va autosumando, ese valor, esa estructura la llamamos acumuladora, es decir, sumatoria. Teniendo ya mi segunda condición, yo me devuelvo y voy a tratar de identificar cuál es esa otra condición que me dice el ejercicio. Ya tengo los adultos mayores. Me dice la edad más baja y la edad más alta. Para este tipo de proceso, de verdad que sí se inspiraron las personas que lo desarrolló. La idea es trabajar con en este caso vamos a utilizar uno de los métodos más sencillos de comparación. Entonces, para poder nosotros saber cuál es la edad más baja, qué es lo que nosotros hacemos, yo tomo el primer valor, yo tomo un valor, si quiero la edad más baja, cuál es el límite más bajito que yo pueda tener. Si quiero la edad más baja, yo trato de colocarme arrancar de un número muy alto. ¿Cómo así arrancar de un número muy alto? Ya les voy a explicar cómo se maneja. Vamos a copiar aquí, por ejemplo, y trabajamos con, llamémoslo, este es menor, llamémoslo así, menor. ¿Quién es menor para mí? Yo defino una variable que va a tener, si quiero saber cuál es el número más bajo, yo trato de colocarle siempre un número súper altísimo. ¿Cuál es la edad más alta? Pongámosle 200. Nadie va a tener 200 años. ¿Por qué le coloco esa edad tan alta? Porque lo que se pretende es hacer, que es lo que llaman el método de la burbuja. ¿Qué es el método de la burbuja? El método de la burbuja es simplemente un método de búsqueda y reemplazo para tratar de obtener el valor, en este caso menor. Yo arranco aquí con una variable que defino con la edad más alta que puede tener una persona. ¿Y por qué la más alta? Porque yo quiero tratar que el valor que quede almacenado aquí al final, después que yo me desplace por todos los espacios, sea el que sea siempre más bajito del mismo. Es decir, yo arranqué con menor o igual a 200 y empiezo a comparar. Vamos a llenar esto de datos para que lo veamos así. A ver, este puede tener 52, 43, ay. ¿Qué es lo que tengo en este momento? Ya le acabo de ingresar datos a estos vectores para poder hacer el movimiento como lo que trabajan. Ese método de burbuja lo que pretende es que
se compare esta variable con la que yo hago al inicio y la que va a almacenar allí ese valor menor, y yo llego y la comparo con esta que está acá. Vamos a insertar aquí. Yo llego y la comparo con esta. ¿Cómo lo comparo? Con un condicional tal cual como nosotros siempre hemos trabajado. Llegué y comparé. Voy a comparar edad su i. En realidad se lee así. Edad su i. ¿Quién es edad su i? Es el vector que se llama edad en la posición en la que está en este momento el ciclo repetitivo. Si yo la comparo, y la voy a comparar con quién, yo la voy a comparar con esa variable que tengo allí, que definí, que me va a permitir en este caso manejar menor, que me va a permitir hacer el cambio de los valores. Entonces, ¿qué tengo yo en este momento? Fíjense, comparé. Voy con la primera. La variable menor, que yo le di un valor inicial muy alto, obviamente dependiendo de los datos que estoy almacenando, si son edades, yo sé que la edad de 200 es imposible que la tenga. Yo comparo. Menor es mayor que 52. Pero como lo que yo quiero es el valor más bajo, si yo lo comparo con mayor, obviamente este valor me va a decir que es verdadero y no voy a hacer el cambio. Yo no voy a comparar si es mayor, yo quiero comparar si es más bajo que ese valor que tengo definido allí. Si el valor que tengo aquí en la edad es menor a esta variable, ¿qué le estoy diciendo? Cámbiate. Ahora menor va a ser igual al valor que tengo yo ahí almacenado. Y vamos a hacerle una corrida para que ustedes lo vean. Voy con el primer valor. Menor vale 200. Yo estoy comparando, ingresé con el mismo ciclo con el que yo estoy haciendo todos los cálculos, puedo manejar todas las condiciones. No tengo que haber un ciclo repetitivo para la edad o un ciclo repetitivo para el adulto mayor, no. Yo puedo tener un ciclo repetitivo abierto que me permita moverme en todas, y a medida que me voy moviendo empiezo a comparar todos los valores que están allí, empiezo a ejecutar cada una de las condiciones que tengo definidas, pero tengo que saber qué es lo que deseo comparar o condicionar con mis estructuras, en este caso condicionales. Si la edad que está aquí almacenada dentro del vector es menor a este número, obviamente la primera vez siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque tengo un número muy alto, cualquiera es más bajo que ese. Entonces, ¿qué es lo que haga? Entonces me está diciendo, mira, si es menor, cámbialo. ¿Cómo que lo voy a cambiar? Sí, cámbialo. Ahora menor lo vamos a tener aquí. Vamos a hacerle una corrida en frío aquí, rápidamente, aquí pequeñito, y vámonos con la primera. Yo lo voy a correr aquí así. Ahí. La primera vale menor, ¿vale cuánto? Menor es igual a 200. ¿Y cuánto vale el primer valor? El primer valor se diría edad sub i, que sería la edad 1, estoy en la edad 1, vale 52. 200, aquí 52 es menor que 200. Si esto es verdadero, entonces yo le estoy diciendo ahora que menor va a ser igual a ¿quién? A 52. Eso es lo que llaman el método de la burbuja. ¿Y por qué el método de la burbuja? Porque se asemeja a un círculo. Es lo que pretende la aquí. Este se cambia con este. Vamos con la primera comparación. Si la edad que yo tengo definida en esta variable, donde voy a almacenar el resultado más bajo que tenga el vector almacenado, si lo que yo tengo aquí en el vector es menor a lo que yo definí, cámbialo. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Yo voy a agarrar ahora, menor vale 200. La primera edad que tengo aquí vale 52. Entonces yo comparo. ¿52 es menor que 200? Sí. Como este valor es verdad, ¿qué es lo que me estoy indicándole que haga? Cámbialo. Ahora lo que está almacenado aquí en menor ya no va a ser 200, sino que va a ser 52. Entonces me voy para el primer ciclo repetitivo y menor vale 52 en el primer cambio. Nos vamos para el segundo cambio.
el ciclo incrementa en una posición, él viene y va para la segunda posición y lo hace todo de forma automática, porque recuerden que esa es la función de una estructura repetitiva, que vaya incrementando de uno en uno ese valor y que en este momento representa el índice y me va moviendo la edad. Entonces estoy aquí en este momento, aquí en este cuadrito, vamos a ponerle a este cuadrito un resalto, aquí, bueno, pero un resalto más vistoso. Ok, este resalto que tenemos aquí es donde estamos haciendo el cambio. Nos vamos para la segunda posición. Ahora menor ya no vale 200, lo cambiamos en la primera porque se hizo el cambio. La edad SU2, no, esta es la edad 0, disculpen, esta era la 1, la anterior era la 0 porque es el índice 0. Ahora estoy en el índice 1, edad 1. Este es el índice 1. Aquí vamos a poner ISU. Aquí sería ISU 2, porque es el índice 2. Aquí estaría trabajando con el ISU 3, el índice 3, y así en cada una de las posiciones porque todas tienen un valor. Ese valor I es el que se va a permitir moviendo a través del ciclo repetitivo. ¿Cómo el ciclo repetitivo? Entonces recordemos que nuestros ciclos repetitivos se definen de esta manera. Vamos a colocarlo aquí. Nosotros trabajamos con un ciclo para que arranca de un valor inicial. Nosotros decimos que arranque en 0. ¿Va a llegar hasta dónde? Va a llegar hasta que I sea menor. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta que I sea mayor a 6. Ojo porque estamos arrancando de 0. Entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones que se van a mover del 0 al 5 hay 6. Y lo va a hacer de 1 en 1. Y más. De esta manera yo le estoy diciendo a esta estructura repetitiva que él va a arrancar. En este caso estoy trabajando con el para porque es el más fácil, recordemos, de manejar, porque yo tengo un inicio y un fin, y cuando hablamos de estructuras de almacenamiento, todas tienen que tener una dimensión definida. Yo no puedo dejar un vector con unas dimensiones abiertas, porque obviamente la computadora necesita saber cuánto es ese espacio que se va a reservar para ese vector. Entonces yo debo definir siempre, en este caso, cuál es esa dimensión. En el caso que yo no defina el tamaño es porque de una vez le estoy insertando los valores, ojo allí, pero siempre debemos conocer cuánto es, en este caso, la cantidad de valores que se van a almacenar dentro de una estructura. Este ciclo para me va a permitir desde 0 hasta 5 veces mayores a 5, es decir, cuando pase el 5, él se va a parar y lo va a ir incrementando de 1 en 1. O sea, vale 0, más 1 vale 1, más 1 vale 2. Y así él se va moviendo a través de la estructura de mi vector. ¿Qué tengo en este momento, corazones? Vamos para el segundo movimiento. Ya vale de 0, mi ciclo incrementó en 1, quiere decir que ya vale 1. Me di cuenta que el cambio se hizo en la primera vez. Ahora estoy aquí en mi segundo movimiento. Ya menor vale 52. ¿Por qué? Porque en la primera condición el valor que estaba almacenado dentro de la estructura era mucho menor al que estaba dentro de la variable y él se cambió porque la condición se cumplió. Entonces vamos con la siguiente. Yo voy con la siguiente y me dice, y volvemos a hacer la misma comparación. Edad sub 1, que en este caso el índice 1, el valor que está dentro del índice 1 ya no, en este caso no es 52, sino el valor que yo tengo en ese índice 1 es 43. Comparo, entonces sería 43 y el valor que tengo en este momento en la variable es 52. Si el valor que tengo dentro de la estructura es menor a lo que está dentro de la variable, cámbiamelo. ¿Por qué lo va a cambiar? Porque yo quiero el valor más bajo. Entonces comparamos. Menor vale 52. Lo que tengo almacenado dentro del vector es 43. 43 es menor que 52. Esta condición se cumple. ¿Qué quiere decir? Hazme el cambio. Si es menor, cámbiamelo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo voy el valor que está aquí en la variable, que es 52, yo lo voy a asumir y lo voy a cambiar a 43. Entonces, ¿qué quiere decir? Me está diciendo que ya menor no vale 52, sino que vale 43, porque ese valor que estaba almacenado era menor al que yo tenía guardado dentro de esta variable.
el ciclo se mueve, ya se le incrementa 1 ahí y automáticamente pasa a I-2, es decir, la siguiente posición, y ahora empieza su recorrido. Fíjense que todo esto que estamos haciendo, este recorrido, obviamente el computador lo hace de forma automática y mucho más rápido. Nosotros simplemente definimos la condición y eso lo hace la computadora de forma instantánea. Pero debo estar claro cómo definir el movimiento. Ahora menor vale 43. ¿Por qué? Porque la condición anterior se cumplió y el cambio se realizó. Ahora menor vale 43. El valor que está en I-2, porque ya se incrementó, en este momento es 12. Vamos a colocar el 12 aquí. Vamos a comparar. Entonces, ¿cuál es la condición? El ciclo aumenta. Ya yo estoy comparando ahora el valor que está en la siguiente posición. En I-2, el valor que está en edad 2 sería 0, 1 y 2. Sería posición 0, posición 1 y posición 2 es 12. Aquí está. Entonces yo comparo. 12 es menor que el valor que está en este momento almacenado en la variable que se llama menor, que es 43. 12 es menor que 43. Esta condición se cumple, porque 12 sí es menor que 43. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que condicionamos? Que cuando el valor siempre sea menor al que yo estoy comparando en la variable, se cambie. Entonces, ¿qué quiere decir en este momento? Que menor va a asumir el valor que está dentro. No es que se lo va a robar del vector y va a quitar ese espacio de almacenamiento, no. Sino que él simplemente hace una copia de ese valor en la variable. Ahora menor vale 12. Se incrementa en 1 el valor del ciclo. Entonces ya hay 2, no vale 2, sino que vale 3. Vamos a la posición 3. Él viene y compara aquí y nos seguimos moviendo. Y lo va a hacer hasta el último valor que tenga esa estructura. Aquí tengo menor. Menor dijimos que ya no vale 43. Menor se cambió porque el valor que estaba anterior era 12. El valor que está en I-3 no es 12, sino 33. El valor que está en I-3 es 33. El valor que tenemos en menor es 12. Y yo voy a comparar. El valor que tengo es 12 en menor y el valor que tengo en la variable es 3. Okay. Empieza la comparación en el siguiente movimiento del ciclo. Yo comparo. Menor vale 12. Y el valor que tengo aquí almacenado dentro de la estructura es 33. Entonces yo comparo. ¿33 es menor que 12? No, esto es falso. Como 33 no es menor que 12, obviamente el cambio no se realiza y menor sigue valiendo 12. ¿Qué pasa? El ciclo tiene que aumentar y vale más 1, o sea que ya viene el valor que está en I-4. Vamos a poner aquí I-4. Corremos este numerito para acá para que me deje que es 25. Aquí coloco el valor que está en la posición 4 y este es el valor que está en la posición 5. Este es I sub 4, 2, 3, 4 y es igual a 5. Ok, entonces estoy aquí en esta posición. Me voy a mover. Menor sigue en este caso teniendo el valor de 12 porque no hubo cambio en el número anterior. Ahora vamos a comparar. ¿Qué valor está almacenado en I-4? El valor que está almacenado en I-4 es 25. El valor de menor sigue siendo 12 y entonces yo comparo. Y hacemos otra vez la comparación del condicional. Menor, la edad que está dentro de la estructura de almacenamiento del vector es menor que la que yo tengo almacenada, que el valor que yo tengo almacenado en la variable llamada menor. 25 es menor que 12, no. Como esto no es verdad, quiere decir que nunca entramos a esta condición, no se cumple, no hacemos el cambio y menor sigue, en este caso, teniendo el valor de 12. El ciclo se mueve,
ahora ya no vale i sub 4, sino que 4 más 1 vale 5, y en la estructura llega al final en este caso de la estructura de almacenamiento, y él sigue comparando. Y lo va a comparar con cada uno de los valores que tengo yo allí. Menor sigue, en este caso sigue teniendo el valor de 12, y su 5 vale en este momento 34, y yo comparo. El condicional viene y vuelve a realizar la comparación. 34, que es el valor que está en la estructura almacenado, guardado ya allí, es menor que el valor que yo tengo aquí definido. En este caso 34 no es menor que 12, el valor no se cumple, esto no es verdad, nunca ingresamos a la condición para hacer el cambio. ¿Qué valor queda almacenado en la variable llamada menor? Queda automáticamente almacenado el menor de todos los valores que yo tengo allí. Entonces hago una pausa, me devuelvo a donde están ustedes y necesito que me diga si esa parte se entendió. Sí, sí, señor. Sí, ingeniera, de mi parte sí. Ese método del burbuja es uno de los más antiguos que siempre hemos manejado. Ahora hay funciones, hay una función mayor y una función menor que se hacen para comparar, pero la idea es que manejemos la lógica del movimiento de la estructura y de trabajar con condicionales para permitirme en este caso la exclusión de los valores como se manejó aquí. Obviamente que cuando yo quiera hacer la siguiente condición, permítame que detengo esto abierto aquí. Obviamente que yo si quisiera, en este caso, trabajar esa la edad más baja. Obviamente que si quiero la edad más alta es todo lo contrario. En este caso, yo no arrancaría con una variable llamada menor, sino la llamaría mayor por darle un nombre, pero ya no colocaría el valor más alto, sino que el cambio sería arrancando siempre desde cero. ¿Por qué? Porque cualquier valor es mayor a cero y así él se va comparando igualmente a esto. ¿Quieren que haga el proceso o ustedes entendieron esta parte para el valor mayor? Para el valor mayor es muy similar, lo único que va a cambiar, en este caso volvemos a definirlo. Ya no tendría una variable llamada menor, sino que tendría una llamada mayor. Pero esta mayor no va a arrancar desde un número alto, como lo definimos en la anterior. El signo va a cambiar. Ya no voy a comparar si es menor, sino que ahora voy a comparar si es mayor. Y mi variable va a cambiar automáticamente cuando el número que esté almacenado dentro de la estructura sea mayor al que yo tengo en mi variable. Mi variable en este caso, vamos a poner aquí, vamos a definir estas variables por este ladito acá. Menor se quedó con el valor más bajito, pero yo definí una variable menor que arrancó en 200, es decir, un número muy alto, y una que arrancó con un valor mayor 0. ¿Por qué? Porque cuando yo compare, cualquier valor que yo tenga almacenado dentro de la estructura siempre va a ser mayor a 0, y él va a estar, al igual como hicimos en el menor, él va a empezar el recorrido a comparar cada uno de los valores con el anterior a ver cuál es el más alto, y si es mayor él se cambia, si no simplemente se queda con el valor que tiene allí. De esta manera él va a realizar lo que llamamos el cambio, ¿ok? Pero entonces fíjense que aquí si tiene muchas condiciones, el ejercicio no es complicado, sino que tiene muchas condicionales. Vamos a hacerla aquí y ustedes traten de en este caso de hacerlo aunque sea la parte PCI. Ya uno teniendo la idea lo va manejando bien. Y me dice el promedio de las edades ingresadas. Obviamente que entonces allí tenemos otra condición. Permítanme, yo acopio yo duplico aquí y le voy eliminando cositas y les dejo esta. Ya les comparto la presentación para que todos tengan el material de apoyo allí y lo practiquemos. Entonces resulta que me están pidiendo también que borremos aquí mayor y menor, que me calculen el promedio de todas las edades. Yo sé que para calcular un promedio, obviamente, yo necesito la sumatoria de todas las edades y la cantidad. Yo ya sé que son 10, al menos eso está definido, pero necesito sumar cada una de esas edades que están allí. Entonces, ¿cómo hacemos la sumatoria? Recordamos que acabamos de definir una estructura que se llame
que es un acumulador. ¿Y qué voy a acumular? Entonces yo voy a poner una variable que se llame suma, que ya la tengo definido. ¿Y a quién voy a sumar? Yo debo sumar los valores que están dentro del vector. Obviamente cuando el ciclo repetitivo empieza a moverse, él se va automáticamente desplazando por las diferentes posiciones. Entonces, ¿qué tengo yo en este momento? Yo defino una variable acumuladora que va a sumar. ¿A quién voy a sumar? Él va a sumar los valores. Si yo pongo 1, es un contador. Yo no quiero que los cuente. Yo ya sé que son 10 notas. Yo quiero que los sume. Debo colocar la variable que va a estar sumándose. Pero como yo sé que esto es un vector, yo debo colocar el nombre de ese vector. En este momento, fíjense que estoy definiendo un acumulador. ¿Por qué sé que es un acumulador? Porque después del signo más no tengo un número fijo, sino que tengo una variable. Esta variable en este momento se llama vector y es un vector que se va moviendo según la posición que el ciclo vaya, en este caso se vaya ejecutando. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mire, queda de esta manera. Vamos al primer inicio. A ver, vamos a hacer el primer arranque y entonces edad sub 0. Y así él va a estar sumándolo cada uno. Él va a sumar cuando valga 0. ¿Qué valor va a tener? Vamos a hacer una corrida en frío así como la que hicimos ahorita. La vamos a hacer en la corrida en frío aquí. Suma la definí, obviamente que suma como no tiene un valor inicial, suma va a ser igual, como no tiene valor inicial, él va a empezar a sumar. ¿Cuánto vale edad sub 0? Entonces él viene aquí, el vector se llama edad y se ubica en la posición 0. ¿Qué posición tiene? ¿Qué valor tiene la posición 0? Tiene 52. Entonces en la primera posición, en edad sub 0, suma vale 52. Primera corrida. El ciclo se incrementa en 1, ya no vale i sub 0, sino que vale i sub 1, es decir, la posición 1. Él se viene hasta acá, indica la posición. ¿Cuánto vale suma en este momento? En este momento, yo estoy sumando ya la 1. Entonces, suma valía 52, que era lo que me generó la suma anterior. Y ahora voy a sumarle lo que tenía, lo que está almacenado en esta posición, en la 1. En la 1 es 43. Y así él va a ir incrementando todas estas sumas. Ya viene el ciclo y mueve otro ciclo, se camina hasta la siguiente posición, entonces ya no es la edad sub 0,1, sino que es la edad en el índice 2. ¿Cuánto vale? Vale 2, entonces ya sería la suma de los anteriores más este nuevo valor. Y así sucesivamente, obviamente él va a ir sumando todo lo que nosotros tenemos almacenado dentro de ese vector. ¿Para qué yo necesito sumar todos los valores que tengo dentro del vector? Para poder hacer el promedio. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que yo debo tener definido la variable donde voy a calcular ese promedio, que debería ser igual a ¿quién? A la sumatoria de todos esos valores dividido entre la cantidad. Y así calculamos el promedio. Entonces, hay otra condicional que dentro de esa misma estructura repetitiva que me está haciendo el movimiento, una vez esa misma estructura llegó y comparó los menores, los mayores, el adulto mayor, me cambió las posiciones, si fuese caso necesario, de los variables del menor y del mayor, y también esa misma estructura repetitiva, porque yo no he cerrado ese ciclo, el que está generando el desplazamiento, a medida que va haciendo también aquellos procesos de comparación en esos condicionales, también yo le puedo seguir aplicando más condicionales como lo defino. En este caso, a medida que él se va moviendo, también se va sumando. Ojo, recuérdense que el promedio tiene que calcularse fuera del ciclo. ¿Por qué fuera del ciclo? Porque me interesa que es que obviamente lo que esté en la sumatoria sea la sumatoria de todos, no la sumatoria de cada uno por cada uno, sino al final, cuando ya yo tengo esta variable que tiene todas las sumas, yo al final calculo todos los promedios. Y así tengo el promedio de las 10 notas. Seguimos con el condicional y el mismo ejercicio. Fíjense. Para el ejercicio anterior, suponga que un adulto debe tener una edad igual o superior a 70. Ah, ok, era adulto mayor. Entonces corrijamos aquí. Mi adulto mayor no es 55. Mi adulto mayor
según esto es 60 años. Entonces yo corrijo aquí nada más. Que si la edad es mayor a 60, entonces la persona es adulta mayor. En este ejercicio nos damos cuenta que, bueno, hacia el ojo no tenemos ningún adulto mayor. Obviamente cuando yo muestre el resultado de esta variable, va a ser en este caso 0. Debe validar para cada ingreso los valores estén entre un rango entre 1 y 120 años. En caso tal, debe solicitar un valor entre 1, debe obviamente solicitar el valor. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Esto que tenemos aquí es simplemente un ciclo repetir, el ciclo repetir. ¿Por qué repetir? Porque acuérdense que el repetir es el único que me permite ingresar los valores una vez antes de compararlo. ¿Dónde se coloca ese ciclo repetir que me está estableciendo esta condición? Eso es lo que llamamos validaciones. Validaciones es asegurarme que los datos que yo estoy ingresando cumplan con esa condición. Es decir, que no llegue una persona y me incluya la edad 0. O que no llegue una persona y me incluya. ¿No está ahí? No, ya salió. Bueno, gracias. Con gusto. A mí se fue para el médico, tenía una cita. A buscarlo, no está. Bueno, en este caso, disculpen la ausencia, la idea es tratar de que haya una condición que me diga que cuando la persona incluyó la edad que estamos introduciendo en el vector no esté dentro de esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con un ciclo. Acuérdense que les mencioné que existían como módulos, ¿no? Entonces, en la parte de la entrada, cuando nosotros estemos ingresando el valor, nosotros debemos colocar un ciclo repetir. Aquí tenemos el ciclo para, es el que me va moviendo, obviamente, el índice. Aquí, mi ciclo para me permite moverme a través de los índices del vector. Déjame borrar, que yo me di cuenta que tengo un poco de ahí aquí. Okay. Mi ciclo repetir, el que llaman el do while, es aquel que escribe primero, o sea, lee primero el valor y después lo compara. ¿Qué tengo que comparar? Según el ejercicio me está diciendo que la edad debe estar entre 1 y 120 años. Cuando yo hablo 1 y 120 años, eso es un rango. Cuando hablo de un rango es que tengo que trabajar con una condición. ¿Qué debo condicionar en este momento? En este momento yo debo condicionar, vamos a colocar este ciclo repetitivo, y se va a colocar dentro, sí. El ciclo repetitivo del comparar o del validar debe estar siempre dentro del ciclo mayor, por darle una nominación, que es el que me va a permitir el desplazamiento. Siempre debe haber un ciclo definiendo el movimiento, el que me permite el moverme a través de las posiciones del vector. Y todo lo que debe generarse como condición o como validación debe estar definido dentro de ese ciclo. Porque obviamente si yo lo defino por fuera, nunca se va a efectuar sino en la primera posición. Y las siguientes no las va a tomar en cuenta. Para este caso yo tengo que definir un ciclo mientras, un repetir, no el mientras. ¿Cuál es la diferencia entre el mientras y el repetir? Y nos volvemos aquí a P6, fíjense. Aquí tengo la diferencia. El ciclo mientras, vamos a tomarlo de aquí. Y vamos a colocar aquí el repetir. Nos damos cuenta que la diferencia más obvia que tenemos, y todo va a depender de cómo se emplee el ciclo, el mientras, fíjense que la expresión lógica lo valida al comienzo del ciclo repetitivo. Es decir, solamente cuando esto se cumpla, él ingresa a hacer estas funciones que están aquí, las operaciones que nosotros les definamos. A diferencia del repetir, fíjense que el repetir comienza, realiza la operación y después al final es que evalúa. Por eso es que el repetir, o el do while como se llama, es el que se maneja cuando estamos trabajando este tipo de validaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito que al menos incluya un valor antes de poder compararlo, y eso es lo que se llama validar. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces nosotros vamos a trabajar un repetir, vamos a trabajarlo así. Comienza, ¿qué voy a comparar? Yo voy a comparar que el valor que la persona está ingresando, obviamente aquí yo le pedí aquí ingrese
ingreso el valor, ingreso la edad, porque es lo que estamos ingresando. Ingresamos la edad, la persona, leemos la edad, entonces vamos a poner aquí leer edad. Aquí, ya en este momento, nosotros tenemos una edad ingresada. ¿Qué es lo que me va a permitir el ciclo repetir? Pero yo puedo colocar la lectura dentro del ciclo repetir. Yo necesito tener ese valor que él va a comparar. Listo, entonces yo voy a llegar a hacer, sí, yo puedo colocar este ingreso de la edad, lo voy a colocar dentro de mi ciclo repetido. ¿Por qué? Para que él evalúe lo que yo estoy ingresando. Aquí. Ingresamos la edad, el mensaje. Aquí obviamente que aquí hay un escribir, el mensajito respectivo. Ingresamos la edad, leemos la edad. A ver, okay. Yo leo mi edad, ingreso la edad. Vamos a manejar la indentación aquí también. Todo esto se está haciendo dentro de un repetir. ¿Qué pasa con un repetir? Yo tengo que tener al final del ciclo, en este caso, la condición que me establezca si eso es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy leyendo aquí una variable que se llama edad. Entonces yo voy a colocar aquí mientras, y aquí establezco mi condición. ¿Cuál es la condición? Que la edad, la condición es que la edad está entre 1 y 120 años. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos valores que debo comparar. ¿A quién debo comparar? A la edad con 1 y a la edad con 120. Entonces, coloco aquí, si la edad que estoy leyendo si es mayor a 1, ahí vamos entrando el rango, incluyendo el 1, no debe ser mayor a 0 para que me incluya el 1. Si la edad es mayor a 0 o, ¿y por qué trabajamos con un o? Porque recordemos que si utilizamos un i, nunca voy a tener una edad que sea dos veces el mismo valor. Entonces por eso utilizamos una estructura, en este caso condicional, llamada unión, en este caso disyuntiva, es la o. Si la edad es mayor a 0 o, pero entonces no mayor a 0, no, debería ser menor. Si la edad es menor a 1, que sea cualquier valor menor a ese, o ese valor llamado edad es mayor a 120, que es lo que me está pidiendo, ahí está la condición. Él solo va a pedir y va a seguir pidiendo y va a seguir pidiendo si la edad que yo introduje es menor a 1 o mayor a 120. Por ejemplo, yo vamos a hacerle una corrida en frío como lo estamos haciendo ahorita. Aquí mi corrida en frío. La persona ingrese la edad, yo ingresé una edad. Corramos esto un poquito hacia acá para que nos quede bien, podamos visualizarlo. Mi ciclo para está movido en la parte superior. Aquí viene. Ingreso la edad. La persona llegó y colocó 15. Ella llegó. 15 es menor. 15 es menor que 1. Vamos a verificar si está bien definido la estructura. 15 es menor que 1, no. 15 es mayor a 120, tampoco. Ninguna de las dos se cumple. Él va a volverse a repetir si una de estas dos se cumple. Como 15 es la edad, no cumple ninguna de las dos, entonces esto no se volvió a repetir. No volvemos a ver el mensaje, ingrese la edad y volvemos a leer la edad. Como la edad está correcta, porque no está dentro de esos valores que son excluyentes, entonces ¿qué es lo que hacemos? Le vamos a decir a nuestro vector, ¿cómo se llama? Le decimos mi vector que se llama edad su i, es decir, en la posición en la que está comenzando a leer, que va a ser igual a quién, a ese, llamémoslo aquí, edad entrada, va a ser igual a quién, a edad entrada. ¿Qué le estoy indicando yo a mi vector? Que si la persona colocó, le vamos a empezar, ingrese la edad, leo la edad es 15, la edad es menor que 1, no, o la edad es mayor a 120, no. Como ninguna de estas condiciones es verdad, si fuese verdad, él vuelve otra vez y inicia, porque para eso son los condicionales de un ciclo repetitivo, solo se ejecutan cuando sea verdad. Como 15 no cumple ninguna de los dos
patrones o definiciones que tenemos allí de condicionales, simplemente el ciclo se sale, el valor que tenemos almacenado en la variable edad de entrada es 15, y yo le estoy diciendo que en la posición que comenzó, obviamente que aquí nuestro vector no tiene ningún valor, todo debería estar en 0. ¿Por qué? Bueno, porque estamos apenas ingresando los valores. Yo le estoy diciendo que el valor que ahora está en esta variable, que sería 15, lo almacena en la posición en que estamos iniciando. Si es la posición edad sub 0, que es aquí, entonces ¿qué quiere decir? Que él va a tomar ese valor y lo pone en 15 aquí. Listo. Vamos a asumir que aquí no tenemos nada todavía, que aquí vamos a ponerle 0 para que no me borre el espacio. Aquí no hay nadie, aquí tampoco hay nadie, y aquí no tengo a nadie. Entonces él empieza el ingreso de valores. Comenzamos en edad sub 0, el ciclo para, se mueve, ya vale i sub 1 y vuelve otra vez a hacer el mismo proceso. Aquí sí vuelve a mostrar de nuevo el mensaje. ¿Por qué? Porque el ciclo completo se está moviendo, es decir, el mayor. Ingresamos una edad. Vamos a poner aquí una edad, por ejemplo, me equivoqué y le puse 0. Cuando yo viene a comparar aquí y me dice la edad es menor a 1 o la edad es mayor a 120, me doy cuenta que esta condición la está cumpliendo. Porque 0 es menor, aquí sería edad entrada. Vamos a comparar, es la variable. En este caso me está diciendo que 0, que se llama este valor que acabo de ingresar, 0 es menor que 1, sí. Recuérdense que cuando utilizamos, en este caso, la unión, en este caso la O, que para mí sería mi conjunción, puede ser cualquiera de los dos valores. Entonces, o se cumple este o se cumple el otro. En este momento se está cumpliendo este. ¿Por qué? Porque 0 es menor que 1. Si esto se cumple, ¿qué quiere decir? Que el ciclo repetitivo automáticamente se vuelve a ejecutar. ¿Por qué? Porque la condición es verdad. Al tener una condición que sea verdad, lo que hace es que simplemente mi ciclo vuelve y se ejecuta. Cuando esto es verdad, él vuelve otra vez aquí al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloqué un valor que cumple cualquiera de estos dos, él vuelve otra vez y vuelve, ingrese, le da. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? Cuando él colocó un valor que no está correcto, él vuelve otra vez y pide, ingrese, le da. Entonces vuelve y lee, yo vuelvo a introdujo, por ejemplo, introducí 34, él viene y compara aquí. 34 es menor que 1, no. 34 es mayor que 120, no. Como ninguna de las dos condiciones se cumple, el ciclo no se vuelve a ejecutar y yo digo, bueno, mira, 34, que es el valor que en este momento tengo yo almacenado en esa variable, que cumple las condiciones, almacénalo en la edad sub i. Entonces mira, la edad sub i es 1. Edad 1, que sería ahora vale 34. Y así el ciclo repetir me permite lo que llamamos validar. Es importante validar de manera que yo pueda tener un rango establecido de valores que vaya a insertar. Obviamente que es importante definir de forma correcta los límites que no van a dar, en este caso, que van a permitir que el valor se ingrese. De esta forma, fíjense, en la parte de la entrada y en la parte de los procesos hay muchas condiciones en este ejercicio que debemos trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya en este momento, déjenme guardar esto para poder compartírselo a ustedes. Este es el ejercicio 2. Algoritmo. Entonces, fíjense, de ese solo ejercicio, toda la cantidad de condicionales que hemos identificado y que debemos programarla en este caso en JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hagámoslo primero en Paint. Cuando lo tengamos en Paint, entonces vamos a copiarlo ya a JavaScript porque nos damos cuenta que teniendo la Paint me facilita ejecutarlo y me permite en ese caso ver si los resultados se van llevando a cabo, si los resultados que me están pidiendo realmente son los correctos. Entonces hagámoslo, allí les comparto la diapositiva, vamos a hacerlo primero en Paint y si Paint se ejecuta, ya llevarlo a JavaScript es simplemente codificarlo en la sintaxis que él maneja. Cuéntenme muchachos, esta parte del ejercicio se entendió, quedó claro la explicación, porque era un solo ejercicio que estábamos trabajando y se fue muy largo. ¿Dudas, preguntas, Sí, inquietudes? de parte sí que habían explicado. Sí, señora, quedó muy claro. Entonces, vamos a tratar
de hacerlo en PC. Lo que pasa es que ya se nos fue el tiempito más largo de lo que esperábamos. Lo importante es que se haya entendido. Si quieren, entonces yo voy a hacerlo en Paint y se los comparto al grupo para que ustedes lo comparen a ver si lo que tienen es correcto. Entonces la idea es eso, que ver en qué parte tuve alguna falla o alguna debilidad, y si lo hicimos perfecto, muy bien, porque la idea es que se haya entendido claro lo que estamos trabajando. Allí les voy a compartir entonces las diapositivas para que vean esa parte de esa lógica que manejamos. Y la idea es que codifíquenlo, traten de hacerlo en Paint, ejecútenlo, denle valores para que comprueben, hagan esas corridas en frío y verifiquen si esos valores y si los procesos que definimos en los condicionales lo están haciendo de forma correcta. Al hacerle el primero, tengan la seguridad que ya los otros son mucho más fáciles de manejar, porque identifican el índice que representa esa posición del valor dentro del vector, y obviamente la forma como yo defino la lectura de cada uno de esos valores dentro de la estructura de almacenamiento. Permítanme un momento, chicos, ya que están allí, yo paso la asistencia, no se me vayan a ir. Ya me voy a sacar, a ver. Dudas, preguntas, inquietudes. Recuérdense que de todos modos les dije que ya adelanté la corregida de algunas evidencias que ustedes montaron allí. Si hay alguna pendiente, alguna que no entendamos, déjenme terminar entonces de activar las siguientes evidencias para las que nos corresponden a esta semana. Se las coloco de una vez allí en territorio, para que entonces el que ya tenga la evidencia adelantada la trabaje. Y como le dije que estamos pendientes, les voy a montar las de inglés. A ver, aquí tengo a Juan, tengo a Félix y a Cristian. Listo. Asistencia pasada. Y ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirme al WhatsApp. En un momentico que yo les responda, allí aclaramos cualquier cosita. Y ya nos quedan entonces las otras conexiones, tanto en la mañana como la de la noche, que por cierto en la noche ya casi nadie me ha asistido, para que puedan trabajar con ese caso o aclarar cualquier duda la que tengan allí. Permítame detener la grabación en este momento.